Dejemos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los redes clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos, de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía el judío, el Antiguo Testamento, y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, donde el Señor Jesús nos habla de no juzgar, o sea que no debemos juzgar. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el uno del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Felix Strux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182. Comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, versículo 2, donde se lee que Jesús dice: con la medida con que miráis, seréis medidos. En esta vida, Dios deja que yo decida con qué metro quiero ser medido, con el suyo o con el mío. Si acepto el suyo, lo elijo a él y su misericordia para mí y para todos nosotros. Si lo rechazo, elijo la condena, pero él se queda siempre con su juicio, su cruz en favor de todos, incluso de los que lo rechazan. Y en el versículo 3 habla de la brizna, o sea, de la viga que tenemos muchos nosotros en nuestros ojos cuando juzgamos. Cuando yo juzgo un pequeño defecto del otro, o sea, una brisa en su ojo, pero clavo en el mío una viga. Con una viga en el ojo, estoy muerto. No, si juzgo al hermano, ya he matado mi verdadero o mi verdad como hijo. Puedo y debo juzgar acciones y situaciones, pero solamente en lo que me atañen. Nunca a las personas ni a las intenciones. Puedo también acusar el pecado si es realmente
un deber para mí y necesario para el otro. Pero siempre tengo que acusar al pecador. Hermanos, mi juicio sobre una persona es siempre más grave que su pecado, cualquiera que sea este. Juzgar es oponerse a Dios. Y en el versículo 4 leemos: ¿cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la pajita? En otras palabras, ¿cómo puedo corregir al otro si estoy muerto? ¿Desde qué púlpito viene el sermón? Quien se conoce a sí mismo no juzga a ninguno. Se considera a sí mismo igual a todos los malhechores y considera a todos como a sí mismo, como objeto de la misericordia infinita de Dios. Y Jesús nos dice en el versículo 5: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Hermanos, antes de hacer una observación a alguno, es bueno que yo recuerde estas palabras de Jesús. Para quitar al otro la brizna, debo estar yo sin viga. De lo contrario, no lo corrijo, sino que lo fijo en su mal. Mi ofensa lo obliga a él a la autodefensa. Si quiero corregir al hermano, la corrección fraterna es algo grande. Nos dice Mateo capítulo 18. Debo ante todo aceptarlo incondicionalmente, así como yo también soy aceptado. Solo entonces, hermano que me escuchas, la corrección es fraterna y puede ser eficaz. De lo contrario, es una simple condena mía y de los otros. A la crítica tengo que sustituir la autocrítica, no la que es superficial, con la satisfacción de ser inteligente y humilde, sino con la que viene del conocimiento doloroso de mi mal y me coloca bajo el juicio de Dios, con su misma tolerancia hacia mis semejantes, que son precisamente semejantes a mí. La conciencia del propio mal es un don místico, es un requisito previo de todo camino espiritual. Nos hace solidarios con los hermanos y con el Padre, que a todos ama y a todos perdona. Y en el versículo 6 leemos de que Jesús dice: no deis a los perros lo que es santo. Hermanos, lo que es santo, las personas, son los dones de los que viven en comunidad. El pan de la palabra. Existe una disciplina del arcano que sirve para introducir en el misterio. Perros y puercos, para los hebreos, son todos los paganos. A estos hay que prepararlos a recibir los dones. La propuesta de la verdad debe ser gradual. Enfocar la luz contra los ojos no hace ver, sino que encandelilla. Hermanos, el amor no juzga, pero no carece de discernimiento. La caridad
debe ser discreta. Discierne las situaciones, las acciones y las reacciones para ver qué es lo que aquí y ahora puede ayudar más al hermano. Arrojar encima la verdad sin preparar a acogerla lleva al plagio de quien la coge y al endurecimiento de quien no la coge. Obrar así, hermano que me escuchas, no es respetar ni la verdad ni al otro. La publicidad, los mensajes, la propaganda y los medios útiles de persuasión son siempre nocivos, sobre todo si se aplican a cosas verdaderas. Vayamos al capítulo 7 de Mateo, versículos 7 al 12, donde se lee: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pida pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Pedid con la certeza que obtendréis, dice Jesús, y seguramente se os dará. Esta exhortación, hermano que me escuchas, acerca de la oración, se halla inserta entre el no juzgar y la regla de oro acerca del amor. El contexto muestra lo que hay que pedir, que Dios ciertamente da: la capacidad de no juzgar y de amar al otro. Este es el don del Padre que nos hace hijos, que es el don de su Espíritu Santo, como lo anuncia Lucas en su capítulo 11. En un contexto análogo, en el discurso acerca de la comunidad, encontramos otra sentencia de Jesús acerca de la infalibilidad de la oración, como está en Mateo capítulo 18, colocada entre la aceptación incondicional del otro, que hace posible la corrección fraterna, y la parábola acerca del amor, que se expresa al perdonar siempre y de todo corazón. Hermanos, en la oración, su vida viene a ser nuestra vida. La única condición para recibirla es quererla y pedirla. Quererla porque ninguno puede darme lo que no quiero recibir. Pedirla porque ningún don puede ser pretendido. Si no lo obtenemos, es porque o no queremos o no lo pedimos bien, o queremos lo que no es un bien. En síntesis,
hermano que me escuchas, el gran santo de la Iglesia Católica, San Agustín, dice que no obtenemos porque pedimos mal y pedimos con un corazón malo o sin confianza y humildad o cosas malas. Santiago en su epístola dice: si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que le pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se lo dará. Pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al olaje del mar, movido por el viento y llevado de una a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Lo dice Santiago en su capítulo 1. Y añade: no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Lo dice Santiago, capítulo 4. Hermanos, la oración es infalible si pedimos lo que es conforme con la voluntad de Dios, con una confianza que todo lo desea y nada considera imposible, con una humildad que no pretende nada y todo lo espera. La oración, hermano que me escuchas, es infalible si pedimos lo que es conforme con la voluntad de Dios, con una confianza que todo lo desea y nada considera imposible, con una humildad que no pretende nada y todo lo espera. La oración es esencialmente pedir y buscar y llamar, pero no es importunar a Dios para sonsacarle lo que queremos. En cambio, es la actitud de un hijo, sabe que el padre da y sabe lo que quiere darle. Y esto, él mismo lo quiere y lo pide. Pidamos no para forzar su mano, sino para abrir la nuestra a su don, siempre a disposición de quien lo desea. Mi petición, como es la única medida de su don, es también la única medida de mi acogida a mi propia realidad. Por eso es importante pedir y desear. En la medida de mi deseo, yo soy yo mismo. Donde aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 3. Los versículos 3 al 8 dicen de que hay que pedir, hay que buscar y hay que llamar. Los versículos 9 al 11 ilustran la infalibilidad de la oración con la parábola del Padre. El versículo 12 es el punto de llegada del sermón de la montaña, que es
la regla de oro. Jesús es el primero que hizo a los otros lo que cada uno quiere que los otros le hagan a él. Es el Hijo de Dios que ama incondicionalmente como cada uno desea ser amado. Esto nace de su unión con el Padre Celestial, del cual lo recibe todo, incluso su misma persona. La iglesia está constituida por aquellos que en Él son como Él, unidos al Padre y entregados a los hermanos. Y en el versículo 7 leemos que Jesús dice: pedid. Es un imperativo presente. Es necesario seguir pidiendo sin cansarse nunca. Nunca se cansen. Lo dice Lucas capítulo 18. No porque Dios no dé, sino porque del don infinito cada uno recibe en proporción de su deseo. Pedir es dilatar el deseo. Y la vida espiritual es una palestra del deseo, nos dice San Gran Santo de la Iglesia Católica, San Agustín. No se dice qué es lo que hay que pedir, porque hay que pedirlo todo. Aún más, hermano que me escuchas, el todo. Dios no quiere que frenemos o apaguemos los deseos. Nos ordena abrirlos al infinito. El hombre se convierte en lo que desea. Si desea a Dios, llega a ser como Él. Se pide que no se puede tener sino como un don del otro. En efecto, pedimos al mismo Dios que se entrega a todos nosotros. El creyente es petición de Dios y Dios es el don para el creyente. Y dice Jesús: pedid y se os dará. No se dice quién da, ni qué da, ni qué se da. Es Dios quien nos da su verdad y la nuestra. Su condición de padre es nuestra condición de ser hijos y llegar a ser hermanos entre nosotros los creyentes. Y Jesús dice: buscad y hallaréis. Hermanos, se busca lo que está escondido. La impresión en la oración es que Dios esté escondido, pero está en todas partes, porque está en cada cosa. Quien lo busca en todas las cosas, lo encuentra a Él, que es todo en todos, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Y Jesús nos dice: llamar y se os abrirá. Hermanos, si llama ante una puerta cerrada, detrás de la puerta está la sala del banquete, en la cual se entra ahora con la oración y el perdón. Después, es inútil llamar
porque queda cerrada. Nos dice Mateo capítulo 25. Esta puerta es la de la despensa, la profundidad de nuestro corazón, donde se halla Él y desde donde nosotros estamos afuera, sacados por nuestros miedos. Llamemos a nuestro corazón hasta que entremos preparados para el encuentro. Pedir, buscar y llamar son tres palabras que expresan la oración. Se pide con deseo al Padre. Se le busca con amor. Se llama para encontrarlo. Nuestra necesidad, hermano que me escuchas, se hace petición. Nuestro extravío se hace búsqueda. El muro de nuestro olvido cae con el recuerdo persistente de Él. La oración es pedir para vencer la desconfianza. Buscar para encontrar cuando el pecado nos ha escondido. Llamar para superar lo que nos separa de la vida. Y en el versículo 18 dice Jesús, porque todo el que pide recibe. Hermanos, al pedir se le da el recibir. Al buscar, el encontrar. Al llamar, el que le abra. Por eso Jesús nos ordena una insistencia más allá de toda resistencia. Y en el versículo 9 leemos, ¿acaso hay alguno entre vosotros que al hijo que le pide, con qué frecuencia tenemos la tentación de que tenemos piedras en lugar de pan? Parece que Dios sea de oído duro, pero si tarda en escucharnos en las cosas buenas, es solo para darnos la cosa mejor. Una confianza siempre más grande en Él. Nosotros tenemos corazones de piedra. Piedra e hijo en hebreo se escriben con las mismas consonantes. El don que Él quiere darnos es transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de hijos a través de la confianza en Él. En la oración, hermano que me escuchas, sale nuestra hostilidad hacia Dios, a quien consideramos como enemigo, y Él, que nos parece una piedra, al final descubrimos que es pan. Y en el versículo 10 leemos, si le pide un pez, le da una serpiente. Hermanos, en la oración, nosotros, hijos de la serpiente, obtenemos el pez. El Hijo de Dios que vive en el abismo y muere sobre la tierra para darnos vida. Pero antes de recibir este don, sale del corazón nuestras serpientes venenosas. Quien ora, descubre en sí mismo el mal del mundo y lo descarga sobre aquel que
cargue el pecado del mundo, como lo dice Juan, capítulo 1. Y en el versículo 11 Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. No, hermano que me escuchas, no él, sino nosotros somos malos. Sin embargo, en relación con nuestros hijos, brilla en nosotros un rayo indeleble de la bondad del Padre. Deseamos darles con gratuidad lo que necesitan. Y Jesús dice, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas. Con mayor razón, Dios, que es perfecto en su paternidad, dará cosas buenas a sus hijos. Estas cosas buenas las sustituye el evangelista Lucas con las palabras Espíritu Santo, como está en Lucas capítulo 11. La cosa buena, por excelencia, la misma vida de Dios, o sea, su amor. Dios no quiere y no puede darnos menos que su misma persona, incluso en el don más pequeño. El donante se entrega. Por consiguiente, hermano que me escuchas, la oración nos transforma en hijos y creyentes. Es nuestro sí que acoge lo que la palabra promete. Solo a la luz de la oración que nos da el corazón nuevo se puede comprender el sermón de la montaña. No es una ley nueva, aún más exigente que la antigua. En cambio, es el evangelio, la buena noticia de lo que Dios quiere darnos para que nosotros podamos desear obtenerlo. Entre el dicho y el hecho está de por medio la oración, que es el mar sin fin del deseo. Esto realiza en nosotros todas sus promesas. Y Jesús dice, a los que se las pidan. Se repite al final la palabra del comienzo. Al pedir es la capacidad de contener el don. Y en el versículo 12 leemos, todo cuanto queréis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. Hermanos, este es un versículo panorámico. De este modo llegamos a ser hijos perfectos como el Padre. No solamente también somos hijos, también somos creyentes, que es el Padre, que es amor para todos. El amor se expresa en el hacer. El egoísta hace para sí y pretende que los otros hagan para él. Coloca el propio yo en el centro de todo, como un hueco negro que lo absorbe todo. Quien ama, hermano que me escuchas, hace para el otro, que ha colocado en el centro de sí mismo. Es como el sol que difunde luz y difunde vida. Yo sé muy bien cuáles son nuestras expectativas en atenciones hacia el otro, los propios derechos en deberes hacia él,
para quien ama. Los deseos del amado se convierten en sus compromisos. Este versículo, hermano que me escuchas, invierte la tendencia egoísta de colocarse a uno mismo en el centro de todo. El creyente ya es el centro de Dios. Llega a ser como Él. Coloca a los otros en el propio centro. Y Jesús nos dice que esta es la ley y los profetas. Hermanos, Jesús ha venido a cumplir la ley mosaica y los profetas. Lo dice en Mateo capítulo 5 y en Romanos capítulo 13. El mismo que cargó nuestras cargas en la cruz cumplió toda la ley mosaica y se convirtió en el canón, como lo anuncia Gálatas capítulo 3, que es la regla de oro. En efecto, hermano que me escuchas, nos deja como testamento que nos amemos como Él nos ha amado, como lo dice Juan capítulo 13. Y la regla de oro es esta que acabamos de escuchar. En efecto, nos deja, sí, el Señor nos deja que ese mandamiento del amor, que nos amemos los unos a los otros. Quien obra como Él llega a ser hijo y creyente. Vive el amor y vive la ley de la libertad, como dice Santiago, capítulo 2. Veamos ahora Mateo capítulo 7, versículos 13 al 20, donde se lee: entrad por la puerta estrecha, que es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que lo encuentran. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de oveja, y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también, todo árbol bueno da frutos buenos, pero todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por sus frutos los conoceréis. Entrad por la puerta estrecha, dice Jesús. Después del cima desde el cual se disfruta el panorama de toda la cadena de montañas sobre la cual la ley mosaica y los profetas nos quieren conducir, Jesús concluye declarando la importancia de lo que ha dicho. Es la puerta de entrada al reino, el camino que conduce a la vida, el fruto hermoso del árbol bueno. Este trozo se extiende a 2 cuadros con metáforas sugestivas, que son puerta, camino, árbol y fruto. La palabra de Jesús
hermano que me escuchas, es la puerta estrecha que nos hace entrar en la vida filial y fraterna. El camino estrecho que nos conduce a la vida. Los que la conocen y no la practican son falsos profetas. Para ellos, la disonancia entre el decir y el hacer es una incoherencia dolorosa de la que hay que salir. Sino estrategia de vida, sus acciones los dan a conocer. Así como el fruto muestra la calidad del árbol. Muchas son las puertas, pero la de la casa es una sola. Muchos son los caminos para perderse, pero uno solo es el que lleva a la meta. 1000 son los árboles, pero uno solo produce el fruto de la vida. Como Moisés en Deuteronomio capítulo 30, Jesús nos coloca frente a la encrucijada. Nos abre el camino de la bendición y de la vida. Para que no abandonemos la de la maldición y de la muerte. Tenemos finalmente la posibilidad de elegir nuestra verdad más allá del mal que ya conocemos y que cometemos y que la ley mosaica denuncia. Existe el bien que en él podemos finalmente conocer y hacer. El trozo, recuerde el Salmo número 1, que representa el camino dichoso. El camino dichoso del justo y la pérdida del pecador, que compara respectivamente a un árbol rico en frutos a orillas del río y a la paja que el viento dispersa. El cumplir o no estas palabras es para el hombre realizarse o perderse a sí mismo. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios, puerta de acceso a la comunión con el Padre y a los hermanos creyentes, camino que conduce a una felicidad siempre mayor, árbol que produce el fruto dulce, el fruto maduro y el fruto pleno, que es el amor. La iglesia es la comunidad de los hijos y de los creyentes que escuchan la palabra que él mismo dijo y cumplen en primer lugar. Y en el versículo 2:13 leemos que Jesús nos dice: entrad por la puerta. Hermanos, la puerta es el lugar donde el muro de separación deja el paso a la comunión. La humildad de Jesús, que realiza la palabra, es la puerta. Lo anuncia Juan, capítulo 10. La apertura entre el creyente y Dios, donde Dios entra en la casa del creyente y el creyente en la casa de Dios. Como es Dios y hombre, Jesús es la puerta que Dios encuentra en la humanidad y que la humanidad encuentra en Dios. Y dice Jesús que esa puerta es estrecha. Jesús habla así, no para desalentar, sino para exhortar al compromiso. Después del pecado,
Es fácil hacer el mal, pero qué difícil es hacer el bien. El mal es ancho al principio, luego se vuelve angosto y va estrechando hasta matar. El bien es estrecho al comienzo, pero luego se ensancha siempre más hacia el amor y a la vida. La puerta parece estrecha a causa del engaño que hace aparecer como bueno, hermoso y deseable lo que es malo, feo y detestable, y viceversa. Nos dice Génesis capítulo 3. Esta puerta en realidad es la infinita amplitud, la infinita longitud, la infinita altura y la infinita profundidad del amor de Cristo hacia todos nosotros los creyentes, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 3. Es su costado abierto en la cruz, lo dice Juan, capítulo 19. Y Jesús dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hermanos, todas las otras puertas que no son el amor al Padre y a los hermanos creyentes, conducen a la perdición. No basta pensar, tenemos la sana doctrina. Dios está con nosotros. Nosotros estamos con Él solamente si vivimos la misericordia. A la puerta, aquí se asocia el camino que indica el modo concreto de vivir. La puerta ancha y el camino espacioso, en términos laicos, consiste en hacer lo que agrada, sin mirar si edifica o destruye al otro. En términos religiosos, consiste en fundamentarse en la propia justicia, o bien conforme con prácticas exteriores, o búsqueda de lo sensacional y lo prodigioso. Existe una religiosidad que no pasa a través del corazón del Hijo de Dios. El conocimiento de su amor, su carne crucificada. Es el camino de las técnicas religiosas, disociadas de la misericordia recibida y ofrecida. Pero es también el de las diferentes ideologías que toman el mensaje bíblico, separándolo de la persona de Jesús y de la iglesia, disociándolo de la historia y de la carne, reduciéndolo a una idea moral, a una ley tan sublime como vacía. Muchos son los que entran en ella, muchos, pero muchos. Demasiados son los que entran por esta puerta o emprenden este camino que satisface solo su egoísmo material y su egoísmo espiritual. Y en el versículo 14 leemos: qué estrecha es la puerta de la salvación, o la que nos lleva al reino de los cielos. Hermanos, el hombre, cegado por el egoísmo, halla estrecha la puerta de la salvación y su camino lo considera lleno de dificultades.
Y Jesús dice que pocos son los que la encuentran. La encuentran los que buscan ante todo el reino de Dios y su justicia, como lo dice Mateo capítulo 6. Pero si Dios nos quiere salvar a todos, ¿por qué es ancha la puerta de la perdición y estrecha la de la salvación? ¿Por qué? En realidad, es verdad todo lo contrario. El enemigo, que el Señor lo reprenda donde esté, excelente comunicador como todos los estafadores, hace que el mal aparezca como bien y el bien como mal. Hermoso lo que es feo y feo lo que es hermoso. Deseable lo indeseable e indeseable lo deseable. Nos hace aparecer a Dios mismo como exigente y malo para que no confiemos en Él. El Señor en la cruz restablece la verdad. Hace ver cuán malo es el mal que cometemos, más allá de toda ilusión, y cuán infinito es el amor que Él nos tiene. Y Jesús nos dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Hermanos, en el contexto, no son los que dicen cosas erradas, sino los que no hacen lo que dicen. Es típico del evangelista Mateo, que también es el apóstol, insistir en la coherencia. Las obras son las que revelan el corazón. Y dice Jesús que vienen a vosotros con disfraces de ovejas. En otras palabras, hablan como Cristo, pero no obran como Él. Jesús les dice hacer lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. En Mateo capítulo 24. Y Jesús dice que por dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces. Son sepulcros blanqueados. El interior no es como el exterior. Pero eso no sucede por simple incoherencia, sino por hipocresía. Tienen la boca, pero no el corazón del Hijo de Dios. Están dispuestos a aceptar su mensaje, pero no aman y no lo siguen a Él, que es el Señor. Por consiguiente, hermano que me escuchas, no entran a través de Él, que es la puerta del amor, al Padre y a los hermanos creyentes. Y el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, los frutos son la justicia excesiva de la cual se habló en el Sermón de la Montaña. Son las acciones de una vida filial y fraterna. Y sigue diciendo Jesús, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La uva recuerda a Israel, viña de Dios, cuyo fruto es la observancia de la palabra, lo dice Isaías capítulo 5 y el Salmo número 80. El higo, sabroso y dulce, cuya planta produce fruto en todas las estaciones, es señal de perennidad,
de plenidad del amor, cumplimiento de la ley mosaica. Son los frutos que nacen del corazón nuevo en cualquier periodo, ya sea propicio o ya sea adverso. Y en el versículo 17 leemos: todo árbol bueno da frutos buenos. El árbol, hermano que me escuchas, que se eleva desde la tierra hacia el cielo y conoce las varias estaciones, es figura del hombre. En sí es muy hermoso y bueno, porque es imagen de Dios. Pero puede estar enfermo, puede estar dañado o puede estar podrido, sin linfa vital, sin amor. Entonces produce frutos malos. Hermanos, el árbol bueno por excelencia es la cruz, en la cual está el fruto maduro y dulce del amor a Dios y al creyente, injertados en él, que es el árbol de la vida. También nosotros los creyentes producimos su fruto, como dice Juan capítulo 15. El árbol seco germina porque el árbol verde se secó en su lugar, lo dice Lucas capítulo 23 y Ezequiel capítulo 17. Y en el versículo 18 leemos: un árbol bueno no puede producir frutos malos. El fruto de la bondad no depende de la buena voluntad, sino de la calidad del árbol. Una vid no hará esfuerzos para producir uvas. Las produce espontáneamente. Un espino, por más esfuerzos que haga, nunca podrá producir uvas. Podrá, a lo sumo, coronar de espinas al Señor, como lo relata Mateo, capítulo 27. Y en el versículo 19 leemos: todo árbol que no da buen frutos es cortado. Hermanos, espinos y zarzas deben ser cortados y quemados en el fuego del amor del crucificado. Leño verde que sufre la misma suerte que el leño seco. Y en el versículo 20 leemos: por sus frutos los reconoceréis. El vivir la palabra, hermano que me escuchas, revela si el corazón es el del Hijo o no. Y me tengo que hacer esta pregunta: ¿qué leño soy yo? ¿Qué fruto produzco? Si descubro que soy espina o zarza, no me queda más sino verme clavado sobre la cabeza de Cristo, el Hijo crucificado por mi maldad. Mi modo de injertarme en él, que es el árbol bueno, desde la cruz me da su Espíritu Santo, como lo narra Mateo capítulo 27. Leamos ahora Mateo capítulo 7, versículos 21 y 29, donde se lee: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y arrojamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces yo le diré: jamás os conocí,
apartaos de mí, agentes de inequidad. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Porque queremos María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.